¿Alguna vez te has sentido perdido sin saber hacia dónde ir en tu vida? ¿Has tomado decisiones que luego te dejaron con dudas o arrepentimiento? ¿Y si te dijera que dentro de ti existe una brújula interna capaz de guiarte siempre hacia el camino correcto? Este vídeo te mostrará cómo conectar con tu sabiduría interior para tomar decisiones claras. Aprenderás a distinguir entre lo que realmente quieres y lo que otros esperan de ti. Descubrirás cómo liberarte del ruido mental y emocional que bloquea tu intuición. Encontrarás herramientas prácticas para alinear tu vida con tu propósito más profundo. Podrás empezar a confiar en ti mismo sin miedo a equivocarte. Entenderás por qué seguir tu brújula interna reduce la ansiedad y el estrés. Al final de este video tendrás pasos concretos para transformar tus decisiones en elecciones conscientes. El sentimiento universal de estar perdido en este mundo acelerado en que vivimos todos, en algún momento, hemos sentido que la vida avanza sin que tengamos un rumbo claro. Ese sentimiento de estar en un cruce de caminos, sin mapa y con demasiadas opciones, puede ser abrumador. Aquí es donde aparece la idea de tu brújula interior, un sistema interno que siempre está ahí, esperando ser escuchado, que puede mostrarte un camino más alineado con tu verdadero propósito. Imagina por un momento que tu vida es como un barco en medio del océano. Tienes un timón en tus manos, pero las olas de la sociedad, las expectativas familiares y la presión de las redes sociales parecen empujarte en direcciones contrarias. En medio de todo ese ruido, tu brújula interna es la única herramienta que realmente puede orientarte hacia tu destino auténtico. Podemos llamarlo intuición, instinto, corazón o sabiduría interna. Da igual el nombre. Lo importante es reconocer que ese GPS interior existe y siempre está funcionando. Un ejemplo de esto, quizá alguna vez dudaste si aceptar un trabajo o no. Tenías toda la lógica diciendo sí, porque el salario era atractivo, pero había una pequeña voz dentro de ti que susurraba, esto no es lo tuyo. Esa voz, aunque parecía débil, era tu brújula interior hablándote. La clave está en aprender a diferenciar esa voz de las otras que compiten por tu atención. La voz del miedo, de la obligación o del qué dirán. Vayamos a la práctica. Hazte esta pregunta sencilla antes de una decisión importante. ¿Esta elección me da paz o me genera tensión en el cuerpo? La brújula interior siempre se manifiesta con un sentimiento de expansión, de alivio, de ligereza. Señales de que tu brújula está hablando. Muchas veces creemos que la guía interior debería sonar como un gran anuncio luminoso, pero en realidad suele expresarse en formas mucho más sutiles. Esa sensación en el estómago que te dice sí o no. Un pensamiento que vuelve una y otra vez, sin importar cuánto intentes ignorarlo. Una calma extraña que aparece cuando consideras una opción, aunque los demás piensen que es una locura. Imagina, por ejemplo, que decides mudarte a otra ciudad sin que parezca tener sentido económico o laboral. Tus amigos pueden decirte que estás cometiendo un error. Sin embargo, dentro de ti, algo sabe que esa mudanza abrirá nuevas oportunidades. Meses después, descubres que gracias a esa decisión conoces a personas que cambian tu vida. Ese es el poder de escuchar tu brújula interna. Pero aquí está el problema real. Aunque todos tenemos esa brújula, la mayoría de las veces está cubierta de ruido, de estática, que nos impide escucharla con claridad. Ese ruido se manifiesta de varias formas. El miedo al juicio. ¿Qué van a pensar si elijo esto? El peso de los fracasos pasados. La última vez que lo intenté, salió mal. Las expectativas sociales. Se supone que debería tener un buen sueldo, una pareja estable, una casa. El exceso de información digital, notificaciones, redes sociales, opiniones por todos lados. Un ejemplo de esto. Imagina que quieres iniciar un proyecto creativo, pero al abrir Instagram ves a miles de personas haciendo lo mismo, aparentemente mejor. Esa comparación constante bloquea tu brújula, haciéndote creer que no eres suficiente. Para poner esto en práctica, te propongo tres estrategias sencillas. Momentos de silencio.
Dedica aunque sea 5 minutos al día a estar en calma, sin pantallas, sin distracciones. Desconexión digital. Haz un detox de notificaciones. Silencia lo que no te aporta. Escribir tus pensamientos. Llevar un diario ayuda a separar las voces internas de las externas. Recuerda, no se trata de lograr un silencio perfecto, sino de crear espacio para que tu brújula pueda hablar más claro. Calibrando tu brújula. Prácticas diarias. Ahora que entiendes qué es tu brújula interior y cómo el ruido puede bloquearla, surge la gran pregunta: ¿cómo puedo afinarla y mantenerla funcionando todos los días? La buena noticia es que no necesitas hacer cambios radicales ni disponer de horas extras en tu rutina. Lo que necesitas son pequeños hábitos consistentes que fortalezcan tu conexión contigo mismo. Aquí tienes algunas prácticas sencillas para calibrarla. Reflexiona sobre tus valores. Pregúntate, ¿qué es lo más importante para mí en esta etapa de mi vida? ¿La libertad? ¿La familia? ¿El crecimiento personal? Tener claridad en tus valores es como poner coordenadas claras en tu GPS interno. Establece intenciones diarias. No se trata de escribir listas interminables de metas, sino de empezar el día con una dirección clara. Para poner esto en práctica, cada mañana pregúntate, ¿cómo quiero sentirme hoy? ¿Qué actitud quiero llevar en mis relaciones, en mi trabajo, en mis decisiones? Escucha a tu cuerpo. Tu cuerpo es el mensajero más fiel de tu brújula interior. Si una decisión te genera tensión en el pecho o malestar en el estómago, probablemente no es el camino. En cambio, si sientes ligereza y calma, esa es una señal de alineación. La fuerza de los pequeños pasos. Muchas personas creen que escuchar a la brújula interior implica hacer grandes cambios, dejar un trabajo, mudarse de ciudad o terminar una relación. Y aunque a veces sí ocurre, la mayoría de las veces se trata de ajustes pequeños y constantes. Imagina un barco en el océano. Si cambia su rumbo solo 2 grados, al principio la diferencia parece mínima, pero con el tiempo termina en un destino completamente distinto. Así funcionan los pequeños pasos en tu vida. Vamos a practicar esto. Piensa en un área de tu vida donde sientas desconexión. Puede ser tu trabajo, tu salud o una relación. Ahora pregúntate, ¿qué pequeño ajuste puedo hacer hoy para que esta parte de mi vida se acerque más a lo que deseo realmente? Ese microcambio, aunque parezca insignificante, es tu brújula interior moviéndose hacia el norte verdadero. Integrar la brújula en la vida moderna. Quizá estés pensando, todo esto suena bien, pero mi vida está llena de responsabilidades y apenas tengo tiempo para mí. Aquí es donde la brújula interior demuestra su sabiduría. No necesitas huir de la vida moderna para escucharla. Al contrario, puedes integrarla en lo que ya haces. Un ejemplo de esto. Mientras caminas al trabajo, en lugar de escuchar algo que te distraiga, usa esos minutos para observar cómo te sientes. Mientras comes, en vez de devorar la comida rápido, dedica un momento a preguntarte, ¿esto realmente me nutre? Cuando recibes una propuesta o invitación, no respondas de inmediato. Haz una pausa de 1 minuto y escucha tu cuerpo. Con estos gestos cotidianos, tu brújula empieza a calibrarse sola, recuperando la confianza en ti. Otro gran problema que enfrentamos es la falta de confianza en nuestras decisiones. A veces escuchamos la brújula, pero inmediatamente aparece la duda. ¿Y si me equivoco? ¿Y si me arrepiento? Aquí es donde entra en juego un principio fundamental. No existen errores definitivos cuando sigues tu brújula. Incluso si tomas un camino que parece no dar resultados, ese recorrido trae aprendizajes que forman parte de tu viaje. Vamos a practicar esto. Recuerda una decisión de tu vida que en su momento parecía equivocada, pero que con el tiempo te trajo aprendizajes o nuevas oportunidades. Esa experiencia demuestra que tu brújula nunca te abandona. A veces simplemente te guía a través de curvas necesarias para tu crecimiento. Un ejercicio práctico de confianza. Vamos a hacer ahora un ejercicio sencillo. Cierra los ojos un momento y piensa en una decisión que tengas pendiente.
Respira profundo 3 veces. Imagina que eliges la primera opción. Observa cómo se siente en tu cuerpo. Ahora imagina que eliges la segunda opción. Nota las sensaciones. No busques una lógica inmediata. Simplemente observa dónde sientes calma, alivio o apertura. Esa es tu brújula interior mostrándote el camino más alineado. Aquí está una verdad poderosa. No existe un mapa universal para la vida. Lo que para una persona es un camino perfecto, para otra puede ser un callejón sin salida. Tu brújula interior es única. Nadie más tiene las mismas coordenadas que tú, porque están hechas a partir de tu historia, tus sueños, tus talentos y tus aprendizajes. Un ejemplo de esto, dos amigos pueden decidir estudiar la misma carrera. Uno siente entusiasmo y plenitud porque está alineado con su propósito. El otro, en cambio, se siente vacío y forzado porque eligió por complacer a su familia. La diferencia no está en la carrera, sino en si siguieron o no su brújula interior. Por eso, compararte con los demás es como usar el GPS de otro coche para llegar a tu destino. Nunca funcionará. Abrazando la incertidumbre. Seguir tu brújula no significa que siempre tendrás claridad absoluta. Muchas veces, solo verás el siguiente paso, no todo el camino. Imagina que conduces de noche en una carretera oscura. Tus faros no iluminan el destino completo, apenas unos metros adelante. Sin embargo, avanzando poco a poco, llegas exactamente a donde tienes que llegar. Así funciona tu brújula interior. No te da todas las respuestas de golpe, pero sí la luz suficiente para moverte con confianza. Para poner esto en práctica, en lugar de esperar a tener todo bajo control, empieza con lo que ya sabes. Da un paso y confía en que la claridad aumentará en el camino. Aprendiendo de los giros equivocados. Otra gran lección es entender que los llamados errores no son fracasos, sino parte de la ruta. Un ejemplo de esto. Piensa en alguien que perdió un empleo y lo vivió como una tragedia. Tiempo después, ese despido lo llevó a emprender un negocio o a descubrir una vocación más auténtica. Lo que parecía un giro equivocado era, en realidad, la brújula reacomodando el rumbo. Cuando abrazas esta perspectiva, los tropiezos dejan de asustarte. Entiendes que incluso los desvíos forman parte de tu viaje. La brújula como compañera de vida. La brújula interior no es algo que usas solo en momentos de crisis o grandes decisiones. Es una compañera constante que te ayuda en lo cotidiano. ¿Qué comer? ¿Con quién pasar tiempo? ¿Qué proyectos iniciar? ¿Cuándo descansar? Pasemos a practicar esto ahora mismo. Piensa en una decisión pequeña que tengas que tomar hoy. Puede ser qué hacer en tu tiempo libre, qué conversación tener o cómo organizar tu día. Haz una pausa, respira y escucha tu cuerpo. Esa sensación inmediata de apertura o de resistencia es tu brújula guiándote en lo simple. Cuando aprendes a usarla en lo pequeño, se fortalece para lo grande. Hoy has recordado que no estás perdido ni a la deriva. Dentro de ti existe una guía confiable, siempre disponible, siempre clara, cuando te das el espacio de escucharla. Empieza con momentos de silencio para limpiar el ruido. Haz pequeños ajustes diarios que te acerquen a lo que realmente deseas. Confía en que incluso los desvíos forman parte del plan. Y sobre todo, recuerda, tu brújula interior es única y está hecha para llevarte a tu propósito más profundo. Así que la próxima vez que enfrentes una decisión, grande o pequeña, no corras afuera en busca de respuestas. Haz silencio, escucha adentro y deja que tu brújula te muestre el camino. Y eso es todo por hoy. Ojalá que a partir de ahora tu brújula interior se manifieste con más frecuencia y te ayude a vivir mejor. Recuerda dar like porque esto ayuda mucho al canal y a ti te cuesta muy poco. También puedes suscribirte si aún no lo has hecho y dejar algún comentario. Un abrazo y te espero en el próximo video.